Buenas tardes a todos. Como todos los martes a las 15 estamos en modo reformista acá por onradio.ar. Y volvió Laura Musa. Buenas tardes. Hola. Después del viaje, de visitar a tu familia. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Espero un poco más descansada. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Igual Sebastián, tu hijo ha hecho un excelente trabajo, gran compañero. Esperemos tenerlo pronto en alguno de otro programa. Hola Flavio Buccino, como todos los martes también está Flavio Buccino con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lauras. Bueno, hoy queríamos empezar con esta historia de reformistas que hacemos en todos los programas, un homenaje a la reforma universitaria. Laura, vos querías dedicarle un minuto a esto. Unos minutitos y nada más. En 1918 hubo una acción juvenil. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba rompieron con un esquema monacal. La universidad era de los jesuitas y buscaron un cambio radical realmente y plantaron lo que serían las bases de la reforma universitaria, que después se estiró, se desparramó por toda América Latina con mucho orgullo para nosotros, y creó las bases de la universidad, que no depende del gobierno ni nacional ni provincial. La universidad autogobernada, con cátedras paralelas, con acceso irrestricto, solamente hay que tener algunas condiciones en la universidad, gratuita y sobre todo laica y de pensamiento abierto. Esto que nosotros festejamos, los estudiantes y los que hemos pasado por la Franja Morada, y también otros sectores que también se reivindican reformistas, que festejamos cada año ya hace más de un siglo, sigue manteniéndose en las universidades. Luego los estatutos de cada universidad fueron tomando, complejizando estos atributos de la universidad pública, y la seguimos defendiendo. Pero a mí me parece que además de lo notable que fue esa lucha, también contextualizándola, era 1918, era la ruptura, el mundo estaba en ebullición, desde el psicoanálisis hasta Einstein por un lado, era la ciencia creciendo, eran los cambios de sistema, ¿no? Nacía la Unión Soviética, digamos, o por lo menos era el Octubre Rojo. Digo, había un mundo que no sé si llegaba tan rápido aquí, pero que cambiaba todo eso. Pero a mí me parece que lo más importante fue la ruptura a favor, la crisis del pensamiento único, la ruptura por el pensamiento crítico. Y nosotros, los reformistas, me parece que lo que debemos hacer antes y ahora, sobre todo, es seguir peleando por tener pensamiento crítico. Ni las derechas tan cerradas que pretenden tener un pensamiento único, ni tampoco aquellos que se perciben progresistas, pero que también han querido desde algún punto de vista cancelar el pensamiento que no era el propio, porque lo único progresista son ellos. Digo, a nosotros frente a eso compete hacer esto mismo, ser hombres libres de una república, como decían los estudiantes del 18, y tener esto como imperioso, el pensamiento crítico, no callarnos ante nada está dicho, nada. Hay una imagen que habíamos preparado para ilustrar un poco la columna de Laura. Yo quería decir eso, después mano, Mile. podemos, si queremos, bueno, ahí están esa como la más representativa. Es la más representativa. En Córdoba hay una de metal hecha así estilizada y es preciosa. Y es preciosa. Entonces, digo, esa tradición reformista para mí es la tradición del pensamiento crítico a cualquier precio. Tuvieron el apoyo después de Irigoyen, que 2 veces intervino en la universidad por las trampas que hacían los jesuitas para seguir poniendo primero un rector de ellos y después otro que parecía liberal y no lo era, y el 15 de junio estalló. Y yo digo a todo el mundo, porque ahora no hay tiempo, pero lean el Manifiesto Liminar. Es una pieza que emociona, muy bien escrita, digo, además de militante, Deodoro Roca era una pluma brillante que describe perfectamente ese atraso donde la ciencia estaba encorsetada por el mandato de una religioso, donde los estudiantes no tenían qué decir y empezaron a decir y no pararon de decir hasta ahora. Entonces,
Eso es lo que a mí me parece, y después si queda tiempo leemos un poquito del manifiesto, pero por ahora quería hacer este homenaje diciendo que nos convoca ahora mismo a también mantener este pensamiento crítico frente a todo, ¿eh? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esta columna, y de esta manera es como elegimos desde Modo Reformista hacer este pequeño homenaje en esta efeméride a 3 días de la Reforma, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro invitado especial en la fecha, pero antes, Flavio, quería comentar también un poco la condena a Cristina, pero le damos entre a Hernán, ¿querés? A nuestro invitado, y lo charlamos con él también, que seguro tiene mucho más para decir, y aprovechamos. ¿Te parece? Entonces ahora sí presentamos a Hernán Rossi, que está en el piso. Hernán, bueno, es un dirigente radical de toda la vida, fue legislador de la ciudad, nació en Santa Fe, hoy es el representante de la Casa de Santa Fe acá en Buenos Aires, integra la convención del partido, así que te vamos a preguntar de todo. Bueno. Bienvenido, Hernán Rossi. Bueno, de arranque, me parece que el tema de la semana es la condena a Cristina Kirchner. A mí me quedó esta sensación, como para arrancar les planteo esto, ¿no? Yo veo que hay gente de fiesta, de carnaval carioca por este tema. Obviamente que se condene a una persona por corrupción es un signo de vitalidad del sistema democrático. Ahora, dadas algunas condiciones que se fueron dando, que es que la Corte no suele expedirse tan rápido, que hay los que están festejando son mucha gente, no sé, involucrada desde el interés político en esto, sí. También me preocupa que sea una vendetta más que una cosa de justicia. O sea, si esto abre un camino para luchar contra la corrupción de todos los políticos, me parece bien. Ahora, si esto es solamente la corrupción acá, me parece que es parte de una pulseada de la que yo no quiero formar parte. Esto, como digo, no es para tampoco amargarle la fiesta a nadie. Vos, Flavio, querés meter un bocadillo, si no ya le damos el entre a verte, sí, y si no ya le damos el entre a Hernán. Me interesaba sobremanera esto que vos decís de vendetta o justicia, ¿no? Esta lógica que se planteó durante los últimos días. A ver, no podemos estar felices de que en la Argentina haya corrupción y se encuentre corruptos en el ámbito de la política. No hay felicidad por esto. Lo que posiblemente ocurra es que sintamos como que de alguna u otra manera se entreabre una puerta para una verdadera discusión en la Argentina. Y lo que quería plantear es un elemento para mí central en todo esto y que ya venimos desde hace varios años sin posibilidad de resolverlo, que es aquel que gobierna tiene toda y absolutamente el 100% de responsabilidad con respecto a lo que hace cada uno de las personas de su propio gobierno o no. Porque si no discutimos esto y no resolvemos este problema, siempre es como que tiramos la pelota para arriba y en realidad, en este caso puntual, se tira la pelota para arriba, se llega a la presidenta de la Nación, seguramente debe haber pruebas para esto, pero en el medio quedaron un montón de personas que, digamos, participaron de esta situación y quedaron impunes también. Entonces digo, la situación me parece que es complicada, que hay que darle un perfil bastante más de profundidad que lo que se le está dando en estos últimos días en el marco de lo que para mí es importante, que es poner a la corrupción como un hecho que complica la vida de los argentinos, en todo caso. Bueno, Hernán, entonces ahora sí te abrimos el juego para que puedas dar tu opinión. Bueno, ¿qué tal? Laura, Flavio, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo que hizo la Corte está bien. El radicalismo en su conjunto se ha expresado en ese sentido y creo que ha sido correcto. Lo hemos hecho, por supuesto, con mucha sobriedad, por algunas de las razones que ustedes mismos planteaban en la introducción. Definitivamente no hay nada para festejar cuando se condena a quien fue 2 veces presidenta, en este caso de los argentinos, de la República. Puede ser vitalidad del sistema democrático y también puede mostrarnos que algunas cosas no funcionan del todo bien a la hora en que los argentinos elegimos a nuestros representantes. O sea, algo en nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos, a lo mejor no esté del todo bien, ¿no? Entonces, un poco las dos cosas. Coincido con que, desde el punto de vista de que el Poder Judicial
uno de los poderes independientes de nuestra República, juzgue, condene y demuestre de esta manera que todos somos iguales ante la ley, como debe ser en una república democrática, es vitalidad que alguien que gobernó durante 8 años la Argentina y que aparte conserva importantes niveles de adhesión popular, tenga semejante condena, bueno, debería por lo menos señalarnos que algo tenemos que revisar como sociedad democrática. Segundo, lo que yo creo que está bien, no me voy a ceñir a temas legales, no soy abogado, no voy a ir por ese lado, pero creo que acá está demostrado que así como hay corrupción probablemente en todos los gobiernos, bueno, los radicales quizás tenemos gobiernos excepcionales en ese sentido, pero se puede aceptar que todos los gobiernos, por la complejidad de un gobierno, pueda tener algunos niveles de corrupción, pero acá creo que está comprobado que fue corrupción estructural, que hubo una organización política para enriquecerse. Está demostrado que hubo enriquecimiento a costa de los argentinos, y me parece que entonces, en ese sentido, Flavio, sí está muy bien que quien está más arriba de la pirámide de responsabilidad, si la justicia lo demuestra, que creo que es lo que ha ocurrido luego de un largo proceso, pasaron muchos años hasta que llega esta sentencia, está bien porque eso expresa que hay igualdad ante la ley. Ahora, también creo que en la Argentina, yo digo, no hay doble vara, hay múltiple vara. Claro. Y eso es algo que también tenemos que señalar, así como decimos que es una fortaleza del sistema democrático que de pronto haya una condena, aunque haya sido presidente, aunque conserves niveles de popularidad, es cierto que no llega de la misma manera, o en todo caso no llega con la misma velocidad. Porque yo creo que acá el problema principal es que se aceleran o se ralentizan los procesos judiciales en función de las conveniencias políticas, y eso también me parece que es grave y que hay que revisarlo. Claramente esta condena llega en un momento muy particular de la política argentina. ¿No tenía que llegar porque es un año de elecciones? No, yo no creo eso. Yo creo que si tenía que llegar, está bien que haya llegado. Está muy bien que haya llegado, pero claramente en otros casos no llegó. A Menem nunca se lo pudo condenar. Claro, Murió en su banca, en el Senado, y no pudo ser condenado. Entonces, en primer lugar, está bien lo que hizo la Corte. En segundo lugar, hay múltiple vara en la Argentina. En tercer lugar, no hay nada para festejar, porque creo que tenemos que revisar los argentinos qué nos pasa, que podemos convivir con estos altos niveles de corrupción. Si las cosas van bien, lo toleramos. Si las cosas van más o menos, en todo caso, Tal nos cual. ponemos a ver. Creo que por ahí va. Bueno, en cuarto lugar, creo que hay una oportunidad. Y con esto quiero cerrar un poco lo que yo pienso de esta cuestión. Hay una oportunidad de que se rompa esa polarización entre quienes hoy nos gobiernan, que particularmente en mi caso me genera muchísima preocupación, sobre todo en torno a sus convicciones democráticas y a sus convicciones republicanas, y quienes estaban más visiblemente en la oposición, de alguna manera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actuando como el otro lado de una polarización que impedía a los sectores democráticos crecer, juntarnos y construir alternativa política. Claro. Y yo creo que, corrida la figura de Cristina, que creo que es lo que debería ser, por la propia voluntad de Cristina o porque lo hagan los propios integrantes de su partido o porque lo haga la sociedad misma, aparece una oportunidad para de alguna manera limpiar, porque la decencia importa, Claro. porque importan los principios, porque importan los valores, porque importa el programa, pero también importa la decencia, limpiar de alguna manera de indecencia a una oposición que tiene, desde mi punto de vista, que tratar de reunirse, no sé si toda, si ustedes me preguntan, del centro hacia la izquierda, reunirse para construir una alternativa que en primer lugar tendrá que ser parlamentaria. Ya
ya tenemos las elecciones de octubre a la vuelta de la esquina, y en segundo lugar tendrá que ser un programa alternativo de país para las elecciones del 27. Es Pero un poco antes, lo que yo pienso de este tema de Cristina. Antes de avanzar un poquito con la situación actual del centro, de cómo construir a partir de que se corrió Cristina, a mí me gustaría arrancar un poco por tu propia historia de dirigente político. O sea, vos naciste en Santa Fe, empezaste a militar allá. ¿Cómo fue para arrancar un poco desde lo personal a lo general? Si querés contar un poquito tu historia de militancia. Bueno, cortito, porque hablar de uno no es tan lindo, pero muy cortito, sí. Yo nací en un pueblo muy pequeño del interior de la provincia de Santa Fe, un pueblito de 2000 habitantes, ahí hice mi secundaria, luego fui a estudiar a la universidad, estudié en la UNL. Mi organización política, bueno, Laura lo mencionaba recién, La Franja, en el 2001 me mandó aquí a la capital a representar a toda la organización a nivel nacional. Fueron años muy complejos, muy difíciles, recordarán, López Murphy, toda esa historia, los recortes, el helicóptero, todo lo que significaba eso. Todavía vivía Raúl Alfonsín, bueno, y después ya me gustó Buenos Aires y me quedé. Claro. Y a partir de ahí continué mi militancia en el radicalismo, pero empecé mi militancia en el radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, a quien debo agradecerle enormemente, porque siendo de un pueblo pequeñito del interior de la Argentina, bueno, esta ciudad es así, es tremendamente generosa, incluyente, por supuesto mi partido, pero también la ciudad me permitió ser legislador de la ciudad de Buenos Aires durante 4 años, algo que realmente marcó mi vida militante y mi vida política. Claro. Lauri, ¿vos querías? No, yo además de que sí, yo algo sabía de su vida, bastante, digamos, pero sí me importa, esto es volver a la discusión de qué le pasa a la Argentina, que tenemos estos momentos así como casi histéricos, ¿no? De 18 años de juicio, el juicio se resuelve porque Cristina dice que va a ser candidata, si es que fue así o no, pero está la sospecha. Digo, en el camino, que a nosotros nos preocupa porque dirigentes con altas responsabilidades, no solo presidentes, ministros, demás, jueces también, o empresarios, van pasando sin problema hasta que algo sucede en el camino. Los argentinos, los partidos políticos, el propio radicalismo, estamos exigiendo que los organismos de control, que son una obsesión que yo tengo acerca del no funcionamiento en la Argentina, nadie controló en esos 18, desde la denuncia a Cristina para atrás. Fueron algunos partidos, fueron algunas personas que investigaron y algunas denuncias casi individuales. Y después empezó a tomar, me acuerdo a alguien del grupo de Carrió y algunos más, algunos periodistas. Pero los partidos políticos en general se permiten cuando cuando tienen algún grado de poder, no tener los organismos de control o vaciarlos o nombrar a un amigo del propio gobierno en organismos de control, con lo cual lo matan, no sirve más. Y no tenemos avisos democráticos de que esto no está funcionando, que va a haber un problema, que el funcionario tiene que responder por los de abajo también, porque avisarle que los de abajo, sus ministros, entonces a mí me parece que es casi una falla permanente de esta democracia de poca intensidad, como se usa decir, fallida, digamos, que va fallando, no tener organismos de control y que los partidos políticos no nos matemos porque haya, digamos, no sea una cuestión primordial. Si no hay... ¿Por qué consentimos? Lo tengo que decir, Laura. Yo creo que esa preocupación que vos tenés y que yo comparto, de alguna manera fue la gran preocupación de Raúl Alfonsín cuando impulsó la reforma constitucional del 94. Sí. Todo está allí, desde la Auditoría General de la Nación hasta darle cierto equilibrio al Congreso Nacional con el tercer senador. Todo está allí, el Consejo de la Magistratura, porque evidentemente había alguna debilidad en cómo se seleccionaban los jueces en la Argentina, más allá de los años que han pasado y de los resultados. Siempre cuando hay una reforma, los resultados se ven luego de pasado un tiempo largo. Bueno, sí. Ya pasaron
2 décadas, desde aquel momento. Es un momento para hacer un balance y quizás es un momento para repensar de nuevo nuestra Constitución Nacional. Pero claramente, reivindicando a Alfonsín, quizás la preocupación más importante de Raúl Alfonsín eran los partidos políticos, que también tienen un lugar en esa reforma constitucional, y claramente buena parte de la degradación que hoy tenemos, bueno, que no tengamos defensor del pueblo nacional, que hoy tengamos una Auditoría General de la Nación que solamente tiene el presidente, es decir, no estamos pudiendo tener, la política no se está pudiendo poner de acuerdo para tener allí al resto de los consejeros en la Auditoría General de la Nación, de los auditores. Todo ello habla de la debilidad de los partidos políticos, que hoy están quizás en su momento de más baja densidad de la historia, ni siquiera de la historia de la democracia recuperada en el 83, sino desde Irigoyen a esta parte, desde que existe la democracia de partidos en la Argentina y que existe el voto popular. En eso hay que concentrarse, en eso tenemos que trabajar. Creo que está claro la responsabilidad que tiene la política en este momento, y que tengan que ser individualidades de la política, por más que uno las pueda reivindicar, que en algún momento abrazan la denuncia a la corrupción como la causa de sus vidas, de la causa política de sus vidas. Y está bien, si existió un Lisandro de la Torre, pueden existir otros dirigentes que crean que tienen que cumplir esa misión en la política argentina, pero sí, es estructural. Pero si hay dirigentes que crean que tienen que ocupar ese rol, es porque los que tenemos que ocupar ese rol, que somos los partidos y fundamentalmente el Congreso como institución de la República, no lo estamos haciendo. Entonces tenemos ¿por qué se politiza la política? Bueno, ¿cuándo se empieza a politizar la política? ¿Cuando la Corte acelera o desacelera sus fallos? ¿O ni siquiera la Corte, las instancias anteriores de la justicia aceleran o desaceleran sus fallos en función de quién gobierna? Porque acá nadie investigar no sé, pero nadie juzga al que está gobernando. Tiene que pasa por ahí. Hay una investigación que publicó el otro día, salió en La Nación, que decía que justamente que el fiscal nunca termina investigando al gobierno de turno. Es una vez que dejan el poder que se activa un poquito la justicia en relación a alguien que haya estado gobernando. Bueno, pero tiene que ser en el momento. Y tiene que ser la agenda de los partidos, no de dirigentes individuales. Y tiene que ser la agenda de las instituciones. Las instituciones, lo que están en decadencia en la Argentina son las instituciones de la democracia. Y tenemos que ser muy rigurosos en eso. Por eso yo no sé si veo fortaleza. Yo digo, tenemos un gobierno que desprecia al Congreso. Sí. Tenemos un gobierno, tenemos en la Casa Rosada sentados unos señores que desprecian al Congreso, que creen que el Congreso es un nido de ratas. Creo que hasta incluyen a los legisladores de su propio partido en ese nido de ratas. Bueno, ese clima de época. Y la sociedad argentina tiene otras urgencias. Esto también lo tenemos que decir. Se han destruido 130.000 puestos de trabajo de la actividad privada en lo que lleva el gobierno de Milei. Claro. Salió hoy publicado, no me acuerdo en qué lugar, en varios lugares, digamos. 130.000 empleos. Entonces, ¿cuál es la agenda de la gente? Está bien la estabilidad y está bien la baja inflación. Eso es agenda de la gente. Pero la no destrucción de empleo o la creación de empleo es tan importante como la estabilidad o como la baja inflación. Bueno, entonces, ¿le podemos pedir a la gente que esté atenta a estas cuestiones que a nosotros nos preocupan? Bueno, sí, tenemos que hacerlo, tenemos la obligación de pedírselo, pero le tenemos que ofrecer alguna otra cosa. Por eso yo digo que la oposición tiene que hacer un esfuerzo por construir una alternativa frente a lo que hoy está ofreciendo un gobierno que, además de reiterar modelos que ya está demostrado que han fracasado en el pasado en la Argentina y que nos han empobrecido en la Argentina, además de eso, es
tremendamente autoritario. Claro. Sí. Pero la oposición está, por lo menos como la veo yo, está casi de comentarista de las terribles cosas que hace el gobierno nacional y algunos provinciales, pero no tiene iniciativas. Yo digo de lo de los organismos de control para no dejar que individualidades estén averiguando, y que eso la gente lo puede entender. La gente entiende perfectamente la conexión entre la corrupción y su pobreza. Y si no lo entiende, es Hay un que deber hacerlo. de los partidos políticos. Totalmente. Perdón, me extiendo un momento. Yo recuerdo, Alfonsín, digo, los partidos políticos no tienen más intelectuales orgánicos que tenían. Si vos me decís quiénes son los de los partidos, digo, Alfonsín tenía el Club de Cultura Socialista, tenía a todos trabajando críticamente sobre lo que después el hacedor debía hacer, pero él escuchaba. Nino era un intelectual orgánico del radicalismo que decía, es por acá, y después Alfonsín intentaba o no, o tenía hoy el peronismo no tiene, hasta Menem empezó teniendo, y ahí se fue decayendo y ya no hubo más y nos empobrecimos también acerca de qué esperamos de un partido político. Yo quiero que mi partido me diga es por acá, y yo le puedo discutir y quiero discutirle, pero ahora no tengo nada que discutirle, porque es como la anomia, no me dice nada más que en algún momento hay una elección, hicimos esto en vez de esto otro. Bueno, son momentos. Entonces, digo, yo creo que mucha gente se siente que quisiera ser opositor de un gobierno desmadrado como el que tenemos, y sin embargo no encuentra el lugar. Bueno, yo no puedo más que coincidir con vos. Creo que esos intelectuales están diseminados, no se los reúne, no se los escucha. Vos dijiste recién, bueno, Alfonsín no solo que los tenía, sino que además los escuchaba. Después, por supuesto, había liderazgo. Sí. Entonces había liderazgo, y capaz que Alfonsín lo tenía Nino, que era crack, total, pero hasta era capaz de convencerlo a Nino, porque era Alfonsín. Y a lo mejor pero en esa... portantiero, todos, sí, era pero por variopinto. Bueno, ¿no? pero yo creo que si nosotros lo buscamos, están de la generación del 83 que todavía está actuando y vigente, de generaciones posteriores, nuevos. Muchos nos reclaman espacio, nos reclaman que los convoquemos, que los escuchemos. Bueno, es parte de la crisis de los partidos políticos. Yo, como dirigente del radicalismo, de eso me hago cargo absolutamente. Y tampoco la solución es, lo digo yo, que en algún momento, junto con algunos amigos, armamos un instituto de pensamiento, que es el Levenson. Ustedes lo conocen, algo de lo que yo me siento muy orgulloso, y que está vigente, y que funciona, y que trabaja, y que puede ser que es pero así como no está bien que haya denunciadores individuales, tampoco está bien que haya, está bien que existan, pero no está bien que el pensar en un partido político se lo delegue en instituciones que pueden estar en los bordes del partido político, pero que en definitiva no terminan incidiendo en las definiciones políticas. Entonces, ¿dónde me gustaría a mí que estén los intelectuales orgánicos del partido? Bueno, asesorando nuestros bloques. Claro. Todavía no hemos hablado de los bloques. Sí. A ver. Porque quizás allí esté, quizás, hay que pensarlo, la punta del hilo para empezar a ver dónde está el verdadero problema, por lo menos de nuestro partido. Yo creo que muchas de las cosas que nos pasan a los radicales en realidad le pasan a todos los partidos. Quizás a nosotros nos duele más por las características institucionalistas y democráticas históricas del radicalismo, pero nos pasan. Nuestros bloques, la situación de nuestros bloques. Miren, el otro día conversaba con un dirigente, lo voy a nombrar, Gerardo Morales, un dirigente. Reflexionábamos sobre cuáles eran los parecidos y las diferencias con lo que había ocurrido durante los primeros años del kirchnerismo, cuando con la transversabilidad Néstor Kirchner había ido a buscar a todos nuestros gobernadores, y creo que salvo Ángel Rosas del Chaco, todos los demás se hicieron neo-kirchneristas. Eran radicales, pero eran kirchneristas. Y entonces Gerardo decía, ¿cuál era la diferencia de aquel momento con esto que está haciendo hoy el mileísmo?
por llamarlo de alguna manera, que también va y compra dirigentes sin tu partido, vení vos solo, Claro. vos que tenés votos, vos que sos bueno, vení, sumate, la libertad avanza, este es el nuevo espacio, vamos a construir el futuro de la Argentina. Y Gerardo reflexionaba algo que yo creo que es muy importante considerarlo. Los bloques no se movieron de su lugar. Los gobernadores sí, algunos intendentes, muchos de ellos importantes, ustedes se acordarán de, qué sé yo, de más emblemáticos, Pose, el japonés García, algunos intendentes, Echeverri en Olavarría, algunos intendentes que bueno, por las razones que sea, para mí no está bien, pero porque tenían que gobernar en el día a día, bueno, un rato eran kirchneristas, un rato volvían a ser radicales, pero los bloques no se movieron y fueron opositores. Tal cual. Claro. Fueron opositores. Entonces, lo que no podemos, o en todo caso, más allá de que no podamos permitir, lo que tenemos que replantearnos, si queremos volver a tener un partido de poder, que además pueda ser convocante de otros partidos, de otros espacios, o sumarnos, ni siquiera ser convocante, poder confluir, coincidir con otro partido, con otro espacio, es recuperar nuestro sentido orgánico y nuestro sentido orgánico vinculado a nuestra identidad. Y el lugar donde se expresa la organicidad a una idea, que es la idea histórica de la Unión Cívica Radical, el ideario histórico de la Unión Cívica Radical, cuando no estás en el gobierno, es en el Congreso. Claro. Es en el Congreso. Total. Entonces, lo Está que muy diga el elaborado. bloque de la Unión Cívica Radical es fundamental. Y hoy no existe un bloque de la Unión Cívica Radical en el que los radicales nos sintamos identificados. La mayoría de las veces nos podemos sentir identificados individualmente con algunos de sus muy buenos diputados o diputadas, ya sea el oficial, el otro bloque o el otro bloque, porque hay hasta un monobloque en el radicalismo Claro. actual. Nos podemos sentir identificados individualmente, pero no nos podemos sentir identificados con el bloque, y eso es muy grave, no solo para el radicalismo, es grave para el sistema de partidos, es grave para la democracia. Bueno, veamos cómo reconstruimos eso, porque si no, la culpa la tienen los gobernadores, o la culpa la tienen los intendentes, o la culpa la tiene el Comité Nacional, o la culpa la tiene la Convención Nacional. Bueno, no, muchachos, muchachas, la culpa la tenemos todos, tenemos que tener la capacidad de reconstruir nuestra institucionalidad. Flavio, vos querías... No, lo escuchaba a Hernán y a Laura, fundamentalmente, y me estaba faltando un enmarcado a nivel mundial. Digo, me parece que el problema de las democracias liberales lo tienen todos los países que tienen democracias liberales y que están siendo asediadas esas democracias por modelos que en algún momento pueden parecerse y en otro momento son completamente diferentes, en donde vos tenés a un Erdogan, un Orbán, un Trump, un Bolsonaro, etcétera, etcétera, y un Milei en la Argentina. De hecho, tienen una organización a nivel mundial, muy variapinte también, digo, en la cual estas nuevas derechas se expresan, y lo vemos a nuestro presidente constantemente recibiendo premios de el Club de los Viernes, digamos, la Logia de los Magios, o lo que sea, al estilo de los Simpsons, ¿no? Digo, pero me parece que el radicalismo debiera pensarse también en un planteo, y esto es la pregunta que te hago, Hernán, en un marco no solo local y nacional, sino en un marco internacional, como cuando el radicalismo en la década de los 80, a principios de los 80, tenía una organización a nivel, digamos, de participación en el Internacional Socialista de ese momento, en la lógica de pensar el mundo desde otro lugar, no solo la Argentina, no solo el espacio de lo territorial, sino pensar la sociedad y el mundo desde otro lugar. Me parece que al radicalismo le está faltando esto también, para también tener después una propuesta a nivel nacional, que es lo que le falta al radicalismo nacional, ¿no? Digo, tenemos radicalismos locales, pero no tenemos un radicalismo nacional. Articulación. Digo, la articulación está. Y pensar cómo debe ser esa democracia liberal hoy en el mundo y qué propuestas se le debe hacer a la gente. En todo caso, ¿no te parece que nos está faltando también de alguna manera poder, terminar de definir cuál es nuestro adversario en esta situación? Si es
esto o lo otro y no ponerle nombres, porque enseguida caemos con que son todos fascistas. No. Definirlo en términos de qué cosas el radicalismo no va a tolerar en tanto y en cuanto quiere esto que es diferente a lo que está existiendo en este momento. Creo que este sería un buen momento para apelar a uno de nuestros intelectuales orgánicos, Marcelo Alegre, que hace poquito puso un tuit muy interesante en relación a el paso de Milei por España y su muerte al socialismo. Y bueno, Marcelo reflexionaba, bueno, pero no somos un partido que está en la Internacional Socialista. Bueno, nada, un poquito como para mencionar que sí hay radicales que desde su lugar siguen pensando bien y siguen intentando que reflexionemos. Sí, yo creo que la lógica del poder, que es muy propia de la Unión Cívica Radical, porque nosotros somos un partido que nacimos hasta que tuvimos el voto, hicimos revoluciones, pero cuando tuvimos el voto buscamos siempre el poder a través de los votos, con democracia, porque creemos que es la manera de transformar la sociedad, pero creo que la lógica de la conquista del poder se ha puesto demasiado por encima de la lógica de las ideas. Entonces yo creo que la crisis del radicalismo es una crisis de identidad. Entonces hasta que no podamos ponernos de acuerdo en torno a cuál es nuestra identidad, cuáles son los valores que queremos defender. Después, cada momento histórico, bueno, tendrá sus matices en torno a cuál es el camino, a cuáles son los bordes, a cuáles son los lugares por los cuales transitar para lograr el objetivo, pero los valores no se pueden cambiar. Lo que antes no se llamaba doctrina. Bueno, yo creo que eso hoy está absolutamente en crisis. Ya estaba en crisis a principios de siglo, en los 2000. Yo me acuerdo que llegamos a hacer un congreso doctrinario. Si un partido necesita hacer un congreso doctrinario, bueno, algo. Pero todavía estaba Raúl, todavía estaba Alfonsín. Entonces, mientras Alfonsín estuvo, es como que nos contuvo a todos dentro de una línea, más allá de que ya se notaba la crisis. Quizás por el ejercicio de la democracia. ¿No? También esta es una reflexión que siempre se hace. Una cosa era antes, cuando vos, la democracia empezaba, estaba 3 años, y después era volver a recuperar la democracia, y entonces el debate era siempre así, y ahora ya el debate no es así, porque la democracia la tenemos, votamos. El problema es que ahora votan cada vez menos, y nosotros estamos cada vez más alejados de nuestras ideas. Entonces lo primero es reencontrarnos con nuestras ideas, y nuestras ideas están acá, en el barrio, están en la ciudad, están en la provincia, están en la región y están en el mundo. Son las mismas ideas. A mí me preocupan los inmigrantes que se mueren en el Mediterráneo tratando de buscar un mejor destino de vida, y me preocupan los que se mueren de frío en nuestras calles. O sea, los valores son los mismos. Entonces yo creo que ahí tenemos que reencontrarnos con eso, y tenemos que ser conscientes que estamos viviendo un momento en el cual nuestras ideas no son mayoritarias en la sociedad. Yo eso lo tengo claro. Entonces alguna vez, bueno, ahora Rossi va a decir la frase de prepararnos para perder elecciones. No. Bueno, bueno, capaz que sí, pero diciendo nuestras ideas y sabiendo que la razón de ser no es solamente perpetuarse en el poder. La razón de ser de nuestro partido, nuestras ideas, de nuestros valores, el motivo por el cual dejamos tantas cosas en la militancia es cambiarle la vida a alguien. No, pero además lo que decíamos en el programa pasado que vino Yaco, ¿de qué cosas se hicieron películas o homenajes? Del juicio de las juntas, del Garrahan. O sea, no le van a hacer un homenaje a Rodrigo de Loredo por llorar a Milei, que no puede votarlo más. Van a hacer homenaje de las grandes cosas que haga el radicalismo. Yo creo que el que te sigue a vos en X o en tu carrera política, vos lo marcás mucho. Y las grandes cosas, por lo general, demora tiempo en ser reivindicado. El propio Raúl fue reivindicado, si bien, por supuesto, lo votó mucha gente, pudo encarnar un gran momento de la historia argentina, en el 83. Bueno, eso después fue
perdiendo capas de adhesión, después la gente lo eligió a Menem. Y no solo que lo eligió con un discurso, sino después cambió radicalmente ese discurso y lo siguió acompañando. O sea, la sociedad, yo digo algo, las sociedades tienen derecho a cambiar su manera de pensar, lo que creen que en un momento determinado les conviene, porque son ciudadanos que ocupan todo su tiempo en otras cosas, tienen una vida, y nos exigen a los políticos, a los partidos, a la política, que le resolvamos. Los que no tenemos derecho a cambiar somos los partidos. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento la sociedad va a querer cambiar de nuevo, porque tiene que encontrar. Y no encuentra nada, o encuentra como encontró ahora a un señor, Milei, que gritaba como loco, que gritaba desaforado las peores cosas, y terminó votando eso porque no encontró otra cosa. Entonces yo lo que digo ahora, miren, yo tengo claro que hoy las cosas que nosotros decimos, y no me salgan con que es anticuado, porque más anticuado que algunas cosas que dice este gobierno no hay. Definitivamente, si hay algo que no son, es modernos, ¿no? Son anticuadísimos. Entonces, ahora se puso de moda esto que lo viejo sirve, o lo viejo, bueno, sí, lo viejo, lo nuevo, lo que sirve, sirve. Pero lo que sirve en el marco de un contexto de valores, en el marco de un contexto de ideas, y la sociedad toma y deja, toma y deja. Lo que yo digo es, construyamos una alternativa en función de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestras ideas, vayamos a buscar a los que piensan parecido a nosotros, juntémonos. Si no podemos ganar las elecciones, por lo menos vamos a reunir algo sólido, visible, que va a estar en el Congreso. Yo a veces digo, mira, a mí no me importa tanto si la sociedad vota a un radical. A mí lo que me importa es que aún quien no nos vota sepa cómo piensa un radical. Y la verdad que hoy la sociedad no sabe cómo piensa un radical. No sabe si defiende la universidad pública, si no la defiende, si defiende la salud pública, si no la defiende, si defiende la justicia, si no la defiende. No sabe, porque hemos votado en contra de esas cosas. Exacto. Algo que nunca habíamos hecho. Entonces, incluso para el que no nos vota, yo quiero que sepan cómo piensa un radical, porque en algún momento nos va a querer votar, pero si no va a buscar otra cosa. Bueno, Hernán, ¿y dónde se da ese debate? ¿Dónde vos le decís todo esto que querés? ¿A dónde podés incidir? Bueno, además de decírselo a tus compañeros de militancia, de tu grupo político y demás, pero digo, alguien al que uno pueda incidir, con el que pueda incidir con esto. Yo también coincido con vos, pero... Hay que decirlo. A veces las cosas se dicen yo te podría decir en mi partido. Sí. O sea, yo soy secretario general de la convención. Sí. No la pudimos, y ahí está Gil no la pudimos reunir. Claro, bueno, no la pudimos reunir. Entonces, igual, yo no me callo, yo lo digo. No, está bien. Hay que decirlo. Yo te podría decir que el lugar ideal para decirlo es ese. También van a venir un montón a decir cosas distintas a las que yo digo, ¿no? Bueno, pero es mejor un debate pero tiene que fuerte. Haber un debate. Pero antes de empezar con la autocrítica, que siempre nos encerramos los radicales en iba. masacrarnos, por las dudas, es... ¿Cómo vos ves los liderazgos de Maxi Puyaro, de Lustó? Porque el radicalismo tiene figuras, el tuyo mismo tiene figuras que son progresistas, que quieren recuperar esa identidad. Entonces está esa pulseada dentro del partido entre los que dicen mejor desdibujémonos o los que realmente quieren que reafirmemos un perfil alfonsinista, si se quiere, de la UCR. Yo creo que vos mencionaste dos personas que lo primero que hay que reconocerle es convicciones y que no cambian. Gente que no está dispuesta a cambiar por si me votan o no me votan. Sí, me parece que esa es la primer gran división que hay que hacer entre mucha dirigencia que tiene nuestro partido. Está todo bien con las tácticas electorales, las campañas, todo esto que está tan de moda, pero en definitiva yo creo que la gente no es tonta, la gente vota, y si no te vota igual te está mirando, que es un poco lo que decíamos antes. Maxi y Martín son las dos puntas de una historia diferente, porque Martín se suma hace menos tiempo a la Unión Cívica Radical, y sin embargo nadie ha defendido como él las ideas de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación y en el Congreso. Nadie.
y es muy criticado en el partido por eso. Maxi ha logrado en 25 años de militancia, porque es un tipo que milita desde que tenía 15 años, y que hizo todo el camino y que llegó, expresa y representa sostener las convicciones del radicalismo, al punto tal que en algún momento, cuando las convicciones del radicalismo se desviaron, él se quedó con los socialistas en Santa Fe, claro, mientras los radicales iban con Macri. Porque ahora todos Puyaro, pero yo les voy a recordar que Maximiliano Puyaro en algún momento eligió quedarse en el Frente Progresista, Cívico y Social con un montón de dirigentes y militantes radicales, mientras otros se iban a Cambiemos. Lo mismo que después le valió ser ministro de Seguridad de Lifchi y después le valió ser gobernador porque pudo gestionar y gestionar bien. De la misma manera que nosotros en el 2013 en la ciudad de Buenos Aires, cuando todo el radicalismo nacional armaba Cambiemos, que después podemos discutir si estuvo bien, si estuvo mal, si era el momento para hacerlo o para no, yo tengo una opinión sobre eso, nosotros acá armábamos otra cosa y enfrentábamos al PRO en la ciudad y casi ganamos la ciudad 2 años después con Martín Lustó, claro, con las ideas del radicalismo. Entonces, a veces, solo sirve ser orgánico si es en función de tus ideas y tus valores. A nosotros nos amenazaban hasta con intervenirnos el partido. Claro, porque el partido estaba en la capital, porque el partido estaba en una coalición nacional, que era con la coalición cívica y con el PRO, y nosotros acá con qué sé yo, Pino Sola, estábamos en otra cosa. ¿Por qué? Pero básicamente no con quienes estábamos, sino porque de lo que se trataba era de las profundas diferencias que teníamos con el gobierno de la ciudad de ese momento, que si lo comparamos con el de ahora, era infinitamente mejor. Bueno, entonces... queda muy poquito. Pero déjame para que calcule vos los tiempos. Que termine esto. Digo, sí. Maxi y Martín, cada uno de su historia política en el partido, hay otras, expresan la fidelidad a sus convicciones y a su identidad. Y eso es lo que falta en el radicalismo y eso es lo que tenemos que ir a buscar. Y de acá a octubre, ¿cuál es cómo decís? No, ¿lo querés dejar o no? No, ¿cuál es tu propuesta, tu visión? ¿Qué tendríamos que hacer de acá a octubre en la UCR de Capital o lo que quieras plantear? No, yo creo que justo lo decíamos al principio, el hecho de que de alguna manera el peronismo esté en un proceso de crisis profunda, porque creo que tener a tu líder en la cárcel por corrupción, no porque no como Irigoyen, digamos, que atrevió a compararse, sino por corrupción, sume al peronismo en una crisis. Yo, como militante que no soy gorila, digamos, ¿no? Como un militante que reconoce en el peronismo un movimiento nacional y popular, espero que lo utilicen para reconstruirse, para recuperarse, pero mientras tanto, para que surja un liderazgo decente dentro del peronismo, porque hay gente decente en el peronismo, mientras tanto, nosotros tenemos ahí un espacio muy grande, porque el gobierno nacional tiene techo, Adorni no representa un nuevo liderazgo en la ciudad, Patricia Bullrich tampoco, más bien son liderazgos que van a empezar a caerse, a romperse, y del otro lado el kirchnerismo está en crisis. Hay una oportunidad para construir una alternativa. No sé si llegaremos para octubre, yo creo que tenemos que tratar de hacerlo, pero no lo planteo en términos de centro, de izquierda, derecha, centro, lo planteo en términos de alternativa, porque la alternativa es una sola. No puede haber una alternativa en el centro y una alternativa a la izquierda. La alternativa es una alternativa del que gobierna, por lo menos mayoritaria. Yo convoco a construir una alternativa mayoritaria al que está gobernando, en la ciudad y en la nación. No el centro, la alternativa. Y la alternativa en función de las ideas, de los valores, de los principios, de las cosas que están mal, de las políticas públicas que tenemos que poner en marcha. Flavio, ¿querés un minuto? Pero hacerla cortita, porque Flavio te hace una pregunta de 10 minutos. No. Yo, a ver, mientras te lo escuchaba y habló de la convención, que vos sos, digamos, vicepresidente primero de la convención. Sí, secretario general de la convención. Vicepresidente primero es Gil Lavedra. Yo pensaba en esto, a ver si podemos descular alguna cuestión que tenga que ver con esto. Digo, ¿hay posibilidades de que una convención llame a eso que le llamábamos en su momento, en los 80, 90,
una comisión de acción política donde 20 tipos se sienten alrededor de una mesa y empiecen a armar una agenda del temario. No estoy diciendo que vayan discutiendo, y no para que la publiquemos a los 5 minutos por internet o por los medios de comunicación, sino que en realidad 20 tipos interesantes del radicalismo, que los hay, se sienten a pensar esto sin necesidad de hacerlo público, sin necesidad de discutir cuestiones, y después desde ahí empezar a construir. ¿Hay alguna posibilidad en el partido de esto? Yo creo que sí. Esto históricamente lo hacían los espacios internos. Otra cosa de la que hoy adolecemos y que para la vida de un partido democrático son tan importantes y que tantas veces se criticaron por esto de que el internismo nos hace mal. En realidad los espacios internos, las líneas internas, lo que hacen es ordenar el debate político democrático y permite reunir a esos 20 dirigentes que evoque. Bueno, todo eso no está, desapareció, se rompió, no hay líneas internas en el radicalismo. Podés tener una que se llama... Hay tribus urbanas, digamos. Claro. Matices hay. No hay líneas internas. Entonces yo creo que sí, creo que nos faltan espacios internos, pero espacios internos porque el espacio interno te garantiza discusión política y debate. Y la discusión política y el debate te permite que los emergentes son los nuevos líderes, los nuevos cuadros, los que se forman en esos espacios internos y que confluyen, se sientan con otros, discuten. Yo creo que se puede hacer. No hay que ser derrotistas. Yo creo que todo tiene un tiempo de maduración. Yo creo que nosotros tenemos en el radicalismo una historia en la cual abrevar tan grande, tan rica, que lo vamos a poder hacer. Yo no tengo ninguna duda que lo vamos a poder hacer. ¿Cuándo va a surgir? Bueno, espero que sea rápido, pronto. ¿Quiénes van a ser? Bueno, no me importa tanto. Unos, otros, otras. Ojalá surjan. Serán jóvenes, serán ya que peinan peladas o canas. Bueno, tampoco me importa. Lo importante es que recuperemos la senda de los principios, de la identidad, que reconozca al que piensa distinto y tenga capacidad de contenerlo. Eso también, porque eso siempre lo tuvo el radicalismo, que tenga la capacidad de contenerlo. Bueno, para eso hacen falta tipos que puedan sentar a Nino y decirle, mirá, yo te escuché, pero soy el presidente y esto lo vamos a hacer de esta forma y te lo puedo explicar y me dejás sin palabras. Es un diálogo imaginario entre Nino y Alfonsín. Sí, claro. Bueno, entonces, a ver, a modo de conclusión, si te parece, Milena, me gustaría cerrar diciendo que a mí me parece el liderazgo de Hernán un liderazgo inspirador por esto, y que no se va acomodando a la política del momento, sino que te dice, hay que tener una convicción, hay que tener una identidad, hay que tener un diálogo. No sé, yo cada vez que lo veo en las cosas que publica en X, me gusta, o sea, no me sale naturalmente coincidir con todas las posiciones que vos tenés. El tema es que me parece como que último minuto, así todavía no nos está echando, así que sigamos hablando como nada. Siempre empieza a ser así. Se avivó. Bueno, pero no, digo, aprovechar toda esa cosa inspiradora de tus mensajes para hacer una convocatoria amplia, para que sea un radicalismo que abrace, no que expulse. Sí, es cierto, hay gente que tiene más capacidad que yo para convocar y para confluir. A mí, por mi rol en la Secretaría General de la Convención, también me ha tocado... No, pero no estamos diciendo que no tengas el poder de convocatoria, estamos yo invitando a hacerlo. Hagas, claro. No, pero yo lo digo que sí, yo lo hago, estoy dispuesto a hacerlo. Creo que hay grandes dirigentes que lo van a hacer y vamos a estar acompañando. Lo que no puede ser es barrer la basura abajo de la alfombra. Yo eso no estoy dispuesto a hacerlo. Hacernos los tontos, mirar para otro lado. Bueno, ¿no? Hay límites que no se pueden cruzar, lo decía Flavio hoy. Bueno, digamos cuál es ese límite. Con los jubilados no, con la educación pública no, con la salud pública no. Bueno, y algunos más, con la justicia no, con las Malvinas no estamos diciendo nada. Con el Congreso no, acá se votaron las leyes bases, esas leyes, la ley bases es todo lo que está mal para el radicalismo. Claro. Entonces, pongámonos de acuerdo con eso y a partir de ahí salgamos a convocar.
pero pongamos de acuerdo con eso. Me Hagamos, parece si vos querés, una amnistía interna. Total, no estamos hablando de... No estamos hablando de... En otro lugar no haría ninguna amnistía, pero hagamos una amnistía interna, volvamos a sentarnos todos los espacios y pongámonos de acuerdo. Pero hay límites que para mí no se pueden pasar. Entonces, esa amplitud es para debatir y para dialogar. Pero a mí no me van a encontrar en algunos lugares, sobre todo porque para mí lo importante es salvar a nuestra democracia, y yo creo que nuestra democracia está en peligro. Bueno, con esto así ya nos despedimos, porque ahora sí ya viene el siguiente programa, pero yo antes de irnos quería mandarle un beso enorme a Pedro querido, que está recuperándose de un pequeño trance de salud que tuvo, pero ya está a 10 puntos. Y bueno, y agradecerle a Hernán que hayas venido, nos encantó, la verdad que fue un programa bárbaro. Siempre nos quedamos con ganas de seguir charlando. Un placer. Pero bueno, te agradecemos mucho. Y ahora sí, nos despedimos para el martes que viene, reencontrarnos a las 15 como todos los martes. Gracias Milena y Adrián Di Sanzo también.